Hola, muy buenas tardes. Pues tengo el honor y el gusto de moderar esta mesa que va a ser también una cereza en el pastel de todo lo que ha sido este encuentro de investigación. Me voy a ir rápido. La mesa se llama Procesos de Investigación de Obras, Acciones e Intervenciones Performáticas. Tenemos aquí a 4 investigadores que nos van a mostrar un poquito de quiénes son en cuerpo, corazón y espíritu a través de compartirnos la metodología que diseñaron para esta generación de conocimiento y su propuesta. Me voy a permitir leer la biografía. Veo que todos hicieron un esfuerzo por hacerla pequeña y no es así, pero lo que queremos ver es qué ser humano está atrás de esa metodología. Pues bueno, voy con Rodolfo Pineda Bernal. Sus áreas de interés son dirección de escena, dramaturgo, artes escénicas, literatura hispanoamericana, teoría y práctica teatral, investigación, investigación, escritura universitaria, escritura de ficción e interdisciplina. Sus grados académicos obtenidos en el 2021, revalidación de maestría en teatro y artes escénicas, México, Universidad Internacional de La Rioja. 2019, máster en estudios avanzados de teatro, España, Universidad Intercontinental de La Rioja. 2006, maestría en Lengua y Literatura Hispanoamericana, Universidad de las Américas, Puebla. 2001, licenciatura en Teatro, Universidad de las Américas, Puebla. En 2023, gana el premio Ensayo de Poéticas Mexicanas Citro y Naval por Poéticas Mexicanas de Macbeth. En 2022, participa en el primer encuentro internacional de investigación, performance, ponencia, Macbeth, nuestro contemporáneo, diálogo escénico desde la investigación y la creación. Y en el 2021 participa en el 9º Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano, Contacto y Contagio, La Maldición de la Corona y El Ángel de la Historia, Teatro Digital como Resistencia ante el Progreso. Quedan en sus manos. Gracias. Aforismos sobre la poética del sueño en Macbeth. El aforismo es una de las formas crípticas o poéticas empleadas para buscar el conocimiento. Es el estilo preferido por algunos filósofos y he querido iniciar esta conferencia performática con aforismos leídos por mí y por alguien del público. Entonces solo por favor levante la mano y le van a pasar el micrófono. ¿Alguien que quiera leer? ¿Quién se avienta? Aquí está, a Rocco, por favor. A Marta, bueno, aquí hay 2. Sí, a Marta, está bien. Gracias. ¿Y dónde está lo que...? Entonces, elegí el aforismo debido a que es una forma muy conveniente para abordar un tema tan amplio como es el asesinato del sueño a través de lo que he denominado la poética onírica y metateatral de Macbeth, que es de lo que va a tratar mi ponencia. Estos aforismos fueron recibidos, esto es verdad, y transcritos en la frontera entre el sueño y el despertar. Yo leeré los pares y usted me hará favor de leer los nones, que son los que se van a proyectar. Entonces aquí va el primero. Quien sueña que tiene el poder despierta decapitado. La cabeza del decapitado sueña que ha sido parte de un cuerpo y que volverá a ser parte de ese cuerpo. Pero al no poder despertar, descubre que el infierno de no ser y haber creído ser la cabeza de un cuerpo. Siguiente. El sueño es la puerta que se abre y cierra para separar a la oscuridad de la luz, a los vivos de los muertos, a lo legítimo de lo ilegítimo y al asesino del héroe. El despertar es un golpe que nos advierte el peligro de cruzar la puerta del sueño como la puerta del infierno. La pesadilla es la frontera que separa el asesinato individual del asesinato colectivo. El sonambulismo es una forma de posesión demoníaca que se apodera de nuestro cuerpo para llevarnos a través de la pesadilla, dentro de otra pesadilla, al inconsciente infinito del vacío donde, en la oscuridad o en la luz, soñamos que lo único que hacemos es teatro. Toda profecía o vaticinio
es la promesa de un sueño que se cumple y nos muestra su verdad en el momento en que despertamos. La suma de sueños que tenemos durante nuestra vida son el presagio de nuestra propia muerte. Lo que trama un asesino es el sueño donde cree que puede cruzar impunemente las fronteras de la ley, pero dichas fronteras de manera automática regresan al asesino, al punto donde lo que ha tramado en contra de otros ha sido tramado en su propia contra. La muerte es la luz que termina con la oscuridad y te despierta del sueño profundo de la vida. La última cena o el banquete del asesino con el asesinado es la promesa donde las fronteras rotas por el asesinato del sueño unen al anfitrión con el invitado en la degustación de una misma pesadilla. La interpretación de los sueños es el arte de la obra abierta, la puesta en abismo o del teatro dentro del teatro, que unen a José el Soñador con Borges en una ficción de Freud a través del inconsciente individual y colectivo del libro donde cabe todo lo que ha sido soñado, reinterpretado o reescrito aparentemente como realidad para mostrarnos desde el psicoanálisis los mecanismos poéticos de la tragedia. El poder es la dictadura de un tirano soñada por un idiota. El actor es el hipnotista que induce con la magia de sus gestos, acciones y reacciones el sueño de la ficción como realidad para afectar desde lo lúdico del sueño, de la vida o del teatro, la experiencia de los espectadores. El insomnio es la maldición de aquel que ha asesinado al sueño. La danza de la muerte es la coreografía que precede a las convulsiones de la pesadilla antes de despertar. Es el baile de los ritmos demoníacos y rituales de cuyos orígenes nace el teatro de la crueldad que, como el flautista de Hamelin, no lava nuestras manchas de sangre, pero hace que desaparezcamos de la peste del mundo. La sangre de los sueños es la mancha del inconsciente que transfigura lo individual en colectivo para que lo histórico se vuelva poético y antihistórico. El puñal que afilamos y usamos para atravesar el corazón de los que duermen es el arma de toda guerra que real o ilusoriamente empuñamos en contra de nuestra descendencia y de nuestro propio descanso. El insomnio es el testigo cuyas declaraciones nos arrebatan las posibilidades del sueño. La peste es la oscuridad de una pesadilla que nos aprisiona alejándonos de los otros y atándonos a la descomposición de nuestros propios cuerpos. Macbeth es la poesía profana y demoníaca de una noche estéril, sin sueño y sin descanso. La elección de la crueldad es el sueño que engendra monstruos y asesina a los hijos propios y ajenos. Existe una única pesadilla individual y colectiva, la pesadilla del yo. Duncan es la poesía divina del sueño diurno donde vislumbramos a Dios. Macbeth es la poesía profana y demoníaca de una noche estéril sin sueño y sin descanso. Una bruja es un ser que nos trae augurios buenos y malos, que nos impiden descansar. Si alcanzamos a través de sus vaticinios nuestros más profundos deseos, se transfiguran en los terrores que más hemos temido. Y aquí entramos a la conferencia performática. Insomnio y pesadilla, el banquete de Lady Macbeth. Mejor asesinar a un niño en su cuna que tener deseos que no persigues. William Blake. Si pudiera leer esta conferencia autoficcional y performática con una voz que no fuera la mía y a la vez fuera mi voz, hablaría desde mis sueños. Diría que estoy aquí con ustedes, pero que en realidad no estoy aquí. Sin previo aviso, aparecería Lady Macbeth,
como hermana fatídica, dándome la siguiente predicción que, apenas se enuncia, la reescribo a manera de ensayo y la leo para ustedes. Interpretar la performance del insomnio y la pesadilla de Lady Macbeth es en un escenario y ante un público en vivo, es tener la capacidad de soñar despierto y materializar en el cuerpo el universo de lo onírico. El universo onírico en el teatro puede sintetizarse en la tesis de Calderón enunciada en el título repetido de una comedia y un auto sacramental, La vida es sueño. Sueño que, atención, en la performance de Lady Macbeth es a un tiempo interpretación y realidad de una autoficción onírica. Después me olvidaría de que esto que leo lo escuché en un sueño, porque estaría tan dormido que no podría distinguir si lo que digo es realidad o si esta conferencia y ustedes son parte de lo soñado. Sin más explicaciones, continuaría, como hacemos en la vida, con la lectura de lo que me ha sido dictado. La interpretación de la vida como sueño le corresponde al metateatro, cuya definición, siguiendo a Pavís, trata de las obras donde la metáfora de la vida como teatro o de la vida como sueño constituyen y construyen el tema principal. Macbeth es metateatro onírico que benjaminiana y usiglianamente es la tragedia expandida de un pasado que se hace presente y nos muestra nuestra contemporaneidad a través del asesinato. El asesinato del sueño en términos éticos, estéticos, históricos y políticos es la frontera que desplaza lo real, legítimo, por lo irreal, ilegítimo, para materializarse e imponerse como la realidad. La profecía de las hermanas fatídicas y su inmediato cumplimiento crean en el presente de Macbeth, siguiendo a Freud en El poeta y los sueños diurnos, el temor y el deseo de que se cumpla el futuro de lo profetizado y transfigure a su vez lo pasado y lo presente. La poética de la vida como sueño o como teatro es, desde mi análisis, el elemento metateatral que permite que Macbeth se transfigure como en un sueño en aquello que le han profetizado. En términos freudianos, la interpretación teatral pero no psicoanalítica del asesinato del sueño en Macbeth está ligada a tres grandes variables poéticas del sueño. 1. La interpretación de los sueños de Lady Macbeth empoderados a través de las profecías de las brujas y de su propia invocación a los espíritus de la noche, que harán que el tiempo de la obra transcurra antes y después del banquete que precede el acto del asesinato y en el tiempo detenido de la oscuridad de la noche. 2. La interpretación real y onírica del inconsciente individual del terror que siente Macbeth antes de asesinar a Duncan, transfigurado después de haber cometido el asesinato del sueño a través del insomnio y la deshumanización. 3. La interpretación teatral del inconsciente colectivo de un país, Escocia, México o el que sea donde se lleve a cabo una versión de Macbeth, expresado en la reinterpretación política, social, cultural, religiosa, estética y ética de otras territorialidades o cartografías a través del acontecimiento que he denominado como el asesinato del sueño. Estas tres variables juegan inconscientemente dentro de la poética metateatral de la obra. La poética metateatral del sueño transcurre y transfigura la realidad en Macbeth a través de cada asesinato y profecía, cuya función genera el efecto de la obra abierta de Humberto Eco o La muerte del autor de Roland Barthes, y abre, en términos de acción y tensión dramática, nuevas interrogantes cada vez que se cumplen y vaticinan las profecías y cada uno de los asesinatos que éstas provocan. En términos de poética, para Borges en su conferencia La pesadilla en 7 noches dice: los sueños son el género, la pesadilla la especie. En Macbeth, el asesinato del sueño es la tragedia y el cumplimiento de las profecías
en Jacobo I como espectador, es decir, como público principal de la obra, junto con la pesadilla y el sonambulismo de Lady Macbeth, es la poética. En el libro de los sueños, Borges dice: en un ensayo del espectador, Joseph Addison ha observado que el alma humana, cuando sueña desembarazada del cuerpo, es a la vez el teatro, los actores y el auditorio. Podemos agregar que es también el autor de la fábula que está viviendo. Una lectura literal de la metáfora de Addison podría conducirnos a la tesis peligrosamente atractiva de que los sueños constituyen el más antiguo y el no menos complejo de los géneros literarios. Fin de la cita. En Macbeth, la poética del sueño es encarnada como profecía, anhelo y temor en actores y espectadores. El escenario es el asesinato del sueño, que, como una de las bellas artes de la interpretación onírica y teatral, se representa con un puñal que aparece y desaparece, pero que es empuñado como arma real y metateatral para cometer al mismo tiempo el asesinato del sueño individual y el asesinato del sueño colectivo. Esto nos lleva directamente a Freud y Jung, así como a la lectura de Geirola, que hizo de la lectura que Buenaventura realizó a su vez de Freud. En términos psicoanalíticos del saber hacer del teatro, el metateatro en Macbeth es la transfiguración del sueño inconsciente individual de Freud al sueño inconsciente colectivo de Jung, donde como nación o como humanidad todos compartimos un mismo sueño inconsciente colectivo que, a través del asesinato del acto traidor de un tirano, ha sido transfigurado en una pesadilla colectiva. En el escenario de Escocia, este sueño se materializa y transfigura a través de acciones performáticas: guerra, traición, asesinato, pesadilla, insomnio y sonambulismo. En Macbeth, el clímax del asesinato del sueño ocurre cuando el deseo del asesinato se consuma en contra de la descendencia, los hijos de Macduff, quien encarna al final de la fábula a todos los descendientes de los enemigos de Macbeth, los hijos de Duncan y toda la estirpe de Banquo, que encarna a su vez al espectador real e ideal de Macbeth, el rey Jacobo I. Un dato curioso que parece sacado del sueño lo encontramos en un festín para Lady Macbeth, donde dice que en 1625 Jacobo tuvo una grave fiebre al regreso de una partida de caza y rechazó la atención de los médicos, confiándose a los poderes curativos de ciertas mujeres no muy distintas a las brujas de Macbeth, poseedoras de milagrosos remedios, así como Jacobo se despidió antes de tiempo de este mundo. Y vamos a la tercera parte, por favor. Ahí entraría el otro audio. La realidad es sueño y el sueño es la realidad. La pesadilla es la guerra que avanza en contra de tus enemigos, pero también en contra de los que amas. El sonambulismo es la posesión demoníaca que hace que el asesinato del sueño llene de sangre tus manos, y esa sangre sigue el camino de tu propia perdición. La primera hermana fatídica precede a la segunda. La segunda hermana nunca es la tercera. La cuarta hermana es la danza y el espasmo del sonambulismo, ligados al canto profético de las tres hermanas que anteceden el asesinato del sueño. Silencio. ¡Aquí está ya! No estás dormida. Pero estás en una pesadilla De la que no podrás despertar fácilmente.
En la luna menguante el solsticio de invierno, sonámbula, mientras que lavas las manos antes y después del banquete, vas a dejar este mundo. Cruzarás al otro lado a través del sonambulismo. Y a través de la pesadilla. En el instante del ritual, a la hora en que se agita el caldero y se sirve el banquete, Justo antes de asesinar a Duncan. Justo después de asesinar a Duncan. en el banquete, ante el espectro de lo que has engendrado y asesinado una y otra vez, Despertarás. Y dormirás. nunca estarás tan despierta y tan dormida a la vez. Como en la hora de tu nacimiento. Como en la hora de tu muerte. Dormirás y despertarás. Muchas gracias. Muchas gracias a Rodolfo y el equipo de actrices bailarinas. ¿En qué paradigma del holograma de lo posible estamos? ¿Estamos soñando? Y si no, no queremos despertar para escuchar a Marina Ruiz Rodríguez, de quien les voy a hablar un poquito quién es. Ella es de 1982, poeta, performera y editora. Su obra performática es una propuesta poética que busca una invocación curativa para encontrarse con el cuerpo, el propio o el ajeno, desde un lugar íntimo, diferente, de confianza y transformación. Licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra en Producción Editorial por la UAM, estudia el doctorado en Artes Davey de Limba con un proyecto de investigación-creación titulado Hacernos una cuerpa. Es editora de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra y el IMTA. Fundó Astrolabio Editorial en 2010, participó en la colectiva Las Poetas de Megáfono, ha publicado 15 poemarios de su autoría, el más reciente sobre violencia sexual se titula Fango Limbo, ha participado como coautora en obras sobre metodología de la intervención feminista en cárceles, la más reciente es Renacer en la Escritura, manual para la intervención feminista en espacios donde se viven violencias, con las coautoras Aida Hernández Castillo y Elena de Hoyos Pérez. Aquí está. Buenas tardes, qué gusto estar aquí y bueno, voy a tratar de ser veloz. Yo específicamente ahora les voy a hablar de una parte de la investigación que tiene que ver con la escritura. El laboratorio de performance de invocación Hacernos una cuerpa incluye en cada una de las sesiones un espacio específico de escritura. Y bueno, pues voy a empezar. Hay una pequeña cita de Sueli Rolnik, que el lector, o mejor, le lectore, encuentre en las palabras de estos ensayos algunas resonancias de los afectos, de las fuerzas del presente en su propio cuerpo, y que tales resonancias le sirvan de compañía para desatar los nudos que estos afectos le producen en la garganta, dejando germinar palabras que digan matices, aquí no alcanzados,
de los embriones de futuro que se anuncian más allá del sofocamiento. Una práctica cuya razón de ser es precisamente crear escenarios que nos traigan de vuelta al buen vivir, evitando que esos nudos se transformen en nódulos patológicos y sus metástasis se desparramen como la peste por el cuerpo-alma de nosotros mismos y de toda la trama social. La escritura ha sido a lo largo de mi vida y de mi trabajo artístico un territorio donde reconocerme, un camino para reencontrarme con mi cuerpo cuando me sentí perdida, donde reconstruir mi propia historia y un punto de partida para hacer performance. La escritura tiene un potencial transformador. No solo exterioriza el mundo interior, también genera una realidad distinta. La escritura es como un oráculo que nos une a nosotras mismas, el hilo con el que surcimos la historia de nuestra corporalidad, la cual también se construye en el performance, escribiendo performáticamente. En estos laboratorios de performance cada sesión se aborda un tema distinto que tiene que ver con la sexualidad. El primero, que es como el que inaugura todas estas sesiones, es del cuerpo colonizado a la cuerpa gozosa. Y luego viene la sesión para menstruación, uno que se dedica a la menstruación y al gozo de la corporalidad, otra sesión sobre violencia sexual, otra sobre enfermedad, otra sobre discriminación y diferencia sexual, aborto, maternidad, también la menopausia, la sombra, la vejez, ¿no? La escritura de historias particulares de las mujeres es una apuesta política en el terreno de este laboratorio. Al escribir nos colocamos en otro lugar frente a la historia, a las fuerzas sociales, culturales y familiares que nos atraviesan. Tenemos el poder a nombre propio. Tomamos el poder a nombre propio desde nuestra mirada sobre lo que hemos vivido, ordenándolo, poniendo nombre a la experiencia, al sentimiento y a la reflexión. No es la historia que pasa por encima de nosotras. Tomamos un lugar activo y somos nosotras quienes le damos sentido a esa escritura y esa revelación que implica escribirnos y leernos. Hace rato decía Sofía Sierra en la mesa anterior, que uno escribe para saber qué quiere decir, y un poco tiene que ver con esto. Tomamos acción sobre nuestra vida frente a un entorno que cotidianamente ejerce discursos en los que pareciera que las mujeres carecen de poder. Cambiar nuestro lugar en el escenario de nuestras propias vidas a partir de la escritura en ese entorno es un ejercicio micropolítico. Abandonamos el personaje que habíamos habitado para producir otro que nos permita respirar mejor, vivir más plenamente. Implica tomar partido en el espacio cotidiano contra el status quo que nos induce a aceptar la realidad tal cual es, con sus normas establecidas, para ensayar otra manera de ser en las que nos sintamos conectadas con nosotras mismas, con la vida que busca pervivir dentro de nosotras, pervivir a diferencia de sobrevivir. Para Sueli Rolnick, la micropolítica es la experiencia entre una forma de existencia y lo que está por nacer que transforma esa forma de existencia cuando está sofocando la vida. Como nos dice en una entrevista realizada en 2019, realizamos una transformación catalizada por la escritura, cuando ésta permite germinar la vida que nos habita, más allá de lo que nos ha inculcado la sociedad. No se trata de escribir bonito, se trata de descubrirnos al escribir. Se trata del movimiento que realizamos al escribir, del deseo que nos mueve a crear ese nuevo personaje de nosotras mismas. La escritura tiene una potencia performática, transformadora, hace presente la energía de la vida que desea sanar, estar en paz consigo mismo, que desea encontrar el gozo, que desea investigar las sombras, que hace realidad esa otra vida posible en las palabras, y que también un espacio de reconocimiento de la propia sabiduría para saberse guiar en los momentos de dolor hacia una forma distinta. También manifiesta el deseo, le da un lugar visible a lo que no tiene corporalidad, pero existe. Abre esa nueva posibilidad. Entonces, en ese sentido, escribir también puede ser performancear la vida. Nombrar lo oculto que necesita ser visto, lo que quería ser nombrado, la aproximación poética que encuentra las palabras para nombrar lo innombrable, para nombrar el deseo de las nuevas experiencias. La escritura también es un espejo donde pueden encontrarse las mujeres a través de sus propias palabras y descubrirse creadoras de su historia personal.
no solo se descubren creadoras de textos, o sea, de una obra de arte, por ejemplo, ¿no?, sino comunicadoras de su historia, creadoras de su propia vida. Es decir, que escritura y vida son parte de una misma realidad creadora. La vida es resignificada a través de la escritura. Esta documentación de la propia historia, ser escrita y releída, arroja un saber valioso para reconocerse en el pasado, da cuenta de nuestras transformaciones anteriores y otorga herramientas para resolver los conflictos presentes. También permite rastrear los temas comunes que se repiten en la historia de las mujeres, los mecanismos de sometimiento, los contextos de desigualdad, los procesos colectivos. Compartir en colectividad genera una comunidad de conocimiento sobre los temas que a las mujeres importan y su mirada sobre ellos. Visibiliza nuestras formas de aprender y generar ese conocimiento que emana de nuestra experiencia de acompañarnos en el camino con otras mujeres, incluidas nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras. Virginia Woolf, en un cuarto propio, insiste en que escribamos nuestra propia versión de lo que somos frente a esa cultura literaria creada desde la fantasía masculina que abona poder al patriarcado. Las imágenes e ideas de las mujeres en la literatura y en otras formas de arte están construidas desde y al servicio de esa masculinidad que acapara lo femenino para sus fines, inferiorizándola para ello. Esa literatura universal, escrita por hombres en su mayoría, contiene un sinnúmero de lugares comunes de sufrimiento merecido para las mujeres, como Madame Bovary o Ana Karenina, sobre todo cuando son transgresoras, por supuesto. Y dice irónicamente Virginia Woolf, es sin duda un gran enigma porque ninguna mujer dejó ninguna línea en esa pila de literatura extraordinaria cuando de pronto todos esos hombres parecían tener un talento natural para escribir canciones y poemas. ¿Cuáles eran las condiciones en que vivían las mujeres? Me pregunté, dice Virginia Woolf. Entonces, bueno, ella está cuestionando las condiciones de posibilidad de que las mujeres escriban y rastrea en la historia, pues que en realidad las mujeres apenas si sabían leer, apenas sabían escribir y eran propiedad de su marido en realidad. Entonces a las mujeres no se les permitía escribir, no tenían los medios económicos ni las condiciones para afianzar su economía y para tener su autonomía, y para tener acceso a ciertas formas de conocimiento. En ese sentido, que una mujer escriba subvierte el orden establecido donde las mujeres son consideradas inferiores y por tanto sus ideas y pensamientos también. Desde 2011 colaboro con la colectiva editorial Hermanas en la Sombra y a partir de ese trabajo que hacemos escribiendo y editando con mujeres en prisión, me ha percibido pues el poder de la escritura en estos talleres de escritura y edición y donde la escritura se ve muy notorio cómo vivimos esa escritura transformadora, esa escritura performática. Mujeres parias de la sociedad con historias plagadas de abuso, pobreza y marginación se descubren a sí mismas en la escritura, aquello que necesitan decirse a sí mismas. La escritura entabla una conversación con nosotras mismas. Ya quedan 5 minutos. Bueno, de esta manera tratamos de transgredir esa historia con mayúsculas y percibimos pues estos espacios de escritura y literatura como un territorio de resistencia, donde se problematiza lo natural, donde se interpelan tecnologías mudas que se ponen nombres a los dispositivos anónimos. Había mucho más que decir, pero lo que quisiera es un poco compartir lo que dicen las compañeras en algunos de estos laboratorios. Yo iba a pasar mi presentación, pero pues lo olvidé. Y un poco esa es la escritura de las compañeras, las fotografías donde ellas están accionando diferentes situaciones. Por ejemplo, de violencia sexual hicimos un baño con hierbas ritual, hicimos unos ejercicios energéticos, hicimos buto cuando estábamos haciendo la sesión de enfermedad, hicimos drag king cuando estábamos haciendo la sesión de identidad de género, racismo y discriminación, y hicimos un ejercicio sobre maternidad y maternaje, donde nos parimos a nosotras mismas, y eso va a ser contenido del taller que vamos a dar en la tarde, anuncio para ese taller, y al mismo tiempo les quiero compartir algunas de estas documentaciones que hicimos.
Este es el baño ritual con agüita y hierbas. Y aquí cada una de las compañeras participaba específicamente con sus saberes. Esta compañera que está haciendo la limpia, pues tenía temazcal y participó haciendo, ella decidió ser en ese momento, tomar ese lugar, tomar ese rol. Esa es la primera sesión, el resultado de un ejercicio de teatro de la oprimida, donde a través de movimientos, al final sale un movimiento y un sonido de liberación. Les estoy pasando un poquitito de cada cosa porque ya estoy... Aquí estamos dragquineando y bailando con dildos. Son diferentes ejercicios que vamos haciendo a lo largo Ese es el tema de masturbación. Hicimos un ejercicio de la serpiente que despierta la energía sexual con Laura Ríos. Bueno, ahí está Larisa hablando, pero ya por último les voy a compartir estos últimos 2 videos. Ya casi termino. Y es un poquito de lo que hicimos en el laboratorio. No puedo compartir más porque es muy breve el espacio y cada uno de los elementos que se desarrollan en el laboratorio pues tiene un trasfondo muy amplio, como de la escritura. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí, agradezco mucho a quienes me invitaron y a quienes organizan con tanto cariño, dedicación y entrega este trabajo de acompañarnos y presentarnos unos a otros, el trabajo de investigación, creación que realizamos. Muchísimas gracias, esto es hacernos una cuerpa. Sí, les decía hace rato, el último que vimos tiene que ver con el ejercicio de performance que vamos a hacer esta tarde. Vamos a tener una de estas sesiones de laboratorio de performance, particulares sobre maternidad y maternaje, donde ponemos en cuestión pues todas esas configuraciones de la maternidad para darnos a luz a nosotras mismas. Dentro del laboratorio de performance va a ser a las 4:30. Entonces, quien esté interesada, porque es para mujeres, pues se pueden apuntar. Muchas gracias, Marina. Ahorita me cambio yo así. Ok, vamos a pasar a dar luz a la voz de Verónica Alvarado Hernández Rojas. Ella es de la Ciudad de México, nació en 1977, es licenciada en Filosofía por la UAM Iztapalapa, con maestría en Filosofía en el área de Estética por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene el máster en Estudios y Gestión de Arte Estética
contemporáneo en la Cámara de Toledo, España. Desde octubre de 2007 es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas. Actualmente estudia el doctorado en Artes en el CENARTI Naval con el proyecto Estética Política de los Cuerpos, Sensibilidad y Artes Escénicas. Es autora de diversos artículos y capítulos de libros en torno a la estética contemporánea y sus vínculos con la política y la educación y las artes. Muchas gracias. Sería mucho pedirle a Vero que se pasara acá al lugar de Rodolfo, porque casi no alcanzamos. Pero tengo que mover mi presentación. ¿Me puedo sentar aquí? ¿Verdad? Y si nos... ¿Sí? Ah, ok. Yo me quedo aquí. Y Porque me ella veo va, oscura. ¿Ella acá y yo aquí? Ok. Yo también. ¿Él también se mueve? ¿No? Cuando le toque, cuando te toque, después de ella, te cambias. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Aquí me siento en el teatro. Ok. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la doctora Irma por la gran organización de este evento. Sé que hay mucha más gente involucrada. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo les voy a presentar una parte de mi investigación. He trabajado con 3 colectivos y he usado estos espacios para hablar de esos 3 colectivos, pero en esta ocasión hablaré de uno de ellos. Yo trabajo con la compañía teatral Sempoa, trabajo con el tema de la Comuna Revolución o Futuro, otro colectivo que trabaja aquí en la ciudad, aunque también trabajo en otros lugares. Y esta vez les voy a hablar de un colectivo que trabaja en Mérida, en Yucatán. Entonces, bueno, esa es la presentación, un muy breve apartado de esta tesis. Se llama Alumbrar desde las estéticas descoloniales. Comienzo con un epígrafe. Cuando hablamos de resistencias en su espíritu colectivo, pensamos en las transposiciones, en las transtemporalidades que habitan las escrituras performáticas, en sus formas vibrantes y brillantes. Karina Vidaseca. En este texto me propongo abordar el trabajo de un colectivo escénico que trabaja en México, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Se trata del Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México. Realizaré una reflexión de la pieza Alumbrar, danza de la partería, desde la perspectiva de las estéticas descoloniales, retomando la idea desarrollada por Vidaseca de la necesidad de creación de un tercer espacio, así como el vínculo que encuentro en las piezas de este colectivo con lo que esta autora nombra una poética erótica de la relación, a partir de las ideas de Audre Lorde y Edouard Glissant. Además, retomo las concepciones de archivo y repertorio como sistemas de transmisión de Diana Taylor para analizar los modos de transferir conocimiento en la pieza Alumbrar, danza de la partería. Paula González Rencoret es una bailarina chilena, coreógrafa, gestora cultural, egresada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Tiene además estudios de etnografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En 2014, el artista, en conjunto con Diana Vallardo, Amanda Piña, Daniel Zimmerman y Gervasio Seto, crearon el Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México, INAM. El INAM es un proyecto que funda sus intereses en la importancia del cuerpo y sus movimientos como parte de la conciencia y la memoria social. Para el colectivo escénico, el interés comenzó al reflexionar que hay movimientos humanos en peligro de extinción. Luego esto se transformó y se ha convertido en un acervo de patrimonio cultural y territorio, que ya es una norma de catalogación de archivos mexicanos, con nomenclaturas específicas, primer acervo de movimiento conocido en México. Ahorita te menciono. Okay. Abarcando la posibilidad de catalogar cualquiera de los movimientos identitarios que pueda formar parte de este archivo, rigiéndose por la norma que identifica la región, colección, comunidad, o si como movimiento es un proceso vivo, ritual, de prácticas cotidianas o de sustento. Por ejemplo, salvaguardando la cultura viva y en transformación, no como archivo o registro estático,
Su interés se centra en las comunidades indígenas mexicanas, cuyos saberes cosmogónicos son oprimidos de manera constante por el orden colonial. El INAM, como señala Rencoret, cito, es un espacio dedicado al apoyo, cuidado, preservación del movimiento libre de los cuerpos, que valora el capital del conocimiento humano desde la experiencia y los saberes comunitarios. Fin de la cita. ¿Cuál es el origen, proceso y uso actual de ciertos movimientos corporales comunitarios, como por ejemplo los movimientos de los oficios? ¿Cómo se relacionan estos movimientos con aspectos como el arte, la salud, la educación y la cultura? Algunos movimientos del acervo realizado por el INAM que se relacionan con la región de Yucatán son el corte del enequén, la cosecha de orégano, el urdido de hamacas, entre otros. Ya está la primera. El INAM busca recabar y registrar los movimientos corporales y sociales de los pueblos originarios para generar un acervo de patrimonio cultural y territorio. Lo hace desde el enfoque de la salud, los derechos humanos, los estudios de género, los derechos sexuales y reproductivos y la preservación del patrimonio. Esto desde una visión etnográfica alternativa. La siguiente, por favor. El colectivo ha generado diversas piezas en torno a estas preocupaciones: patrimonio corporal y territorio, Winquilil, arte de defensa y Lolo Op, los otros futuros, entre otras. Lolo Op, perdón por mi pronunciación. La pieza Alumbrar, danza de la partería, como señalan sus autores, deviene de todos estos antecedentes reflexivos y creativos y de tener un previo acercamiento con las mujeres parteras y la lucha social que realizaban para ser reconocidas institucionalmente. La siguiente, por favor. Como parte del proceso de la pieza, 12 mujeres parteras de las comisarías de Tella, Tepacán, Sutzal, Cantúnil, Izamal y Chumbec compartieron sus saberes y experiencias desde la facilitación de la fertilidad, acomodo de órganos, restauración de útero y todo el ciclo sexual reproductivo. Se muestra el registro de movimientos y todo el camino problemático que enfrentan las parteras a nivel social e institucional al no ser reconocidas dignamente y la relación compleja con las instituciones de medicina clínica. Comprender la relación de las mujeres mayas con el ciclo vital es complejo por la cantidad de factores que implica la forma de concebir el cuerpo, la maternidad, el dolor, el embarazo, el parto. Como señala Miguel Güemes Pineda, cito, el ciclo vital en los mayas yucatecos, como el de los otros pueblos del área mesoamericana, es rico en tradiciones, saberes y creencias que manifiestan la enorme importancia concedida a los aspectos asociados a la supervivencia del grupo humano, más aún cuando se trata de circunstancias en donde los sujetos son particularmente vulnerables, tal como ocurre en las etapas sucesivas del embarazo y el nacimiento. Fin de la cita. Para la mirada colonizada, la práctica de la partería no es considerada digna de ser reconocida como medicina tradicional, lo que se muestra claramente en la pieza y los saberes y experiencias compartidos por las parteras. La que sigue, por favor. La acción estético-política del INAM, mediante su pieza, recurre a nombrar aquello que no quiere ser nombrado ni espacializado y buscar mostrar y realizar acervo de los movimientos y acciones de la práctica de la partería, generando mediante esto lo que Vidaseca llama un tercer espacio, pues se muestra la identidad y singularidad de una comunidad específica cuyos saberes no son reconocidos y que aún en la actualidad intentan ser desaparecidos mediante el despojo, en esa búsqueda constante del sistema dominante de producción, renovación y preservación de sujetos coloniales. La pieza que abordamos aparece como parte de esas prácticas pedagógicas radicales de resistencias eróticas en relación situadas en el sur metafórico y material. Se trata de una pieza procesual que rompe con el formato tradicional de lo escénico y crea un tercer espacio en el que descoloniza la forma de narrar el ciclo vital de los cuerpos y da voz y escucha a los saberes indígenas oprimidos históricamente y que habían quedado en el espacio de lo invisible. Así, el despliegue de estéticas descolonizantes como las propuestas por el INAM se tornan gestos micropolíticos, cuya apuesta logra oponerse al discurso dominante, siendo ese entre que abre posibilidades a una nueva poética de la relación,
un constructo de conocimientos situados, una concepción que Vidaseca retoma de Lord y Glissant. Siguiente, por favor. En la pieza Alumbrar, Danza de la Partería, se muestra como lugar central el del espacio compartido, uno espacio-temporal, pero también emocional y sensorial. La importancia de lo táctil al sobrar el cuerpo, la importancia del lenguaje para resarcir los miedos y las inquietudes, el apoyo mutuo, la singularidad de cada cuerpo y su narrativa propia. Como señala Vidaseca, cito, en relación con la política espacial del cuerpo y su performatividad para producir una nueva imagen del pasado, presente y contemporáneo que sea liberada de la violencia epistémica. Fin de la cita. El relato occidental es sustituido por el de los cuerpos narrándose, dignificándose en aspectos tanto cognitivos como raciales y de género. Las parteras enuncian sus saberes y sus cuerpos. Son acervo de memorias incrustadas, encarnadas, incorporadas en prácticas con profundo simbolismo y significación. Para los practicantes e instituciones de medicina clínica, la partería es una práctica meramente alternativa, dimensionada como menor y que al no cumplir los cánones de la ciencia es desconocida. Siguiente. Así, el dispositivo escénico del INAM sobre la partería se muestra como parte de una estética descolonial, erótica, liberadora de sensibilidades, cito, intercultural, interepistémica, inter y multiespecies, y es profundamente espiritual. Fin de la cita. La pieza resiste en colectivo, performáticamente, logrando transmitir un saber social, la cosmovisión, memoria y la identidad de un pueblo. Lo erótico como recurso interior se torna central como afecto y poder en todos los actos y hacia los otros cuerpos. Lo erótico, no reducido a lo sexual, como el patriarcado occidental lo ha dictaminado, sino como ese poder creativo y armónico. Así, cito, lo erótico es una afirmación de la fuerza vital de las mujeres, de esa energía creativa y fortalecida cuyo conocimiento y uso estamos reclamando ahora en nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestra danza, nuestro amor, nuestro trabajo y nuestras vidas. Fin de la cita. Lo que en las prácticas de la partería es notorio porque permite reivindicar los cuerpos, gozar y compartir. Esto se vincula mucho con el trabajo de Marina. La siguiente diapositiva. Las piezas del INAM, como la que aquí retomamos, posibilita la descolonización de los sentidos, pues el cuerpo se vuelve una inmensa fuente de conocimiento, algo problemático para la visión occidentalizada del conocimiento como del cuerpo, ambos elementos universalizados desde las epistemologías del norte global. La siguiente. Para cerrar esta breve reflexión, retomo las ideas de Diana Taylor sobre la distinción entre archivo y repertorio. En la pieza que hemos revisado aludimos a su carácter tanto de repertorio como de archivo, en tanto los cuerpos de las parteras se tornan lugar de memoria corporal. Los movimientos de sus manos, sus gestos, sus narraciones orales son vivas y presenciales. No son ese archivo escrito mediado por el documento y lo escrito. Por otro lado, aludimos a que la pieza es archivo también por el registro y acervo que genera el INAM. Como una pieza escénica, aquello que queda aún después de lo vivo, de lo presencial, y se genera una distancia y un espacio que nos separa de lo que ya sucedió y lo convierte en archivo. La siguiente. Si bien Taylor no opone drásticamente al archivo el repertorio como si el primero tuviera que entenderse meramente como hegemónico, pues también el poder hegemónico hace uso de repertorios para oprimir. Es claro que sí ha sido el archivo el lugar privilegiado del modo de comprender el conocimiento en Occidente, un modo que históricamente ha servido para homogeneizar el conocimiento, universalizar las ideas y disciplinar las prácticas corporales. La siguiente. La pieza Alumbrar, Danza desde la partería, parece mostrarnos desde una estética descolonial el uso del repertorio y del archivo como dos caras complementarias. Nos muestra que los saberes tradicionales y en constante opresión y despojo por la medicina occidental son una práctica que se relaciona con la memoria oral y de movimientos, que son alterables, pues se producen y reproducen por generaciones donde los contextos cambian, porque la transmisión está mediada por ciertos modos específicos de interiorización, memorización y selección de saberes. Además, al mismo tiempo, esto es registrado por el INAM, tornándolo acervo de una pieza
en una pieza bajo lo que parecería una concepción del archivo que no podría tener sentido sin el repertorio, es decir, sin la experiencia y movimientos vivos y reales en los cuerpos, que por lo tanto no parece pretender ser un archivo para homogeneizar o absolutizar los saberes, experiencias y movimientos registrados, sino para mostrar su complejidad y diversidad. Quisiera, si pudiéramos ver el video, y con eso cierro. Un poco, relaja tus hombros mientras, ándale, exacto. Y vamos a ver cuántas somos. Y ahora cuando barres tu casa, ¿cómo barres? El Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México, INAM, es una plataforma de investigación que ha tenido desde su inicio el objetivo de visibilizar la importancia del movimiento corporal como un patrimonio inmaterial de la humanidad, dando valor a la información que surge de nuestro movimiento, el cual es parte de nuestra herencia y habla de las diferentes construcciones culturales y de las formas específicas en cómo cada comunidad ve y entiende la vida. En ese sentido, la creación de Alumbrar nos condujo a conocer a 12 valientes mujeres cuyo oficio es la partería. En el 2019 realizamos varios talleres con ellas, en los cuales nos compartieron su experiencia como parteras tradicionales. Así entendimos la importancia de la sobada, masaje que utilizan para dar atención a la mujer durante todo su ciclo sexual y reproductivo. La sobada consiste tanto en el acomodo de los órganos como en acomodar al bebé, restaurar el útero después del parto e incluso facilitar la fertilidad tanto a hombres como a mujeres. También pudimos darnos cuenta de la complicada relación de la partería tradicional maya con la medicina clínica, ya que al Sistema Nacional de Salud le ha costado mucho aceptar la integración del oficio de la partería y verlo como un beneficio para las comunidades, muchas de las cuales se encuentran muy apartadas de centros de salud y no cuentan con personal que hable lengua maya. En ese sentido, las parteras han tratado de mejorar esta relación, incluyendo en su formación la participación de médicos y enfermeras para abrirse al intercambio de conocimientos y mejorar la experiencia de nacimiento y parto para las familias de sus comunidades. Dentro de la investigación que hicimos nos encontramos a diferentes asesores y asesoras de diversas disciplinas que nos hablaron de la perspectiva de la partería tanto desde la antropología médica como desde la medicina alópata y la interculturalidad. Visitamos hospitales, centros de salud y universidades investigando diferentes fuentes y nos pudimos dar cuenta que sí hay conocimiento sobre la partería, pero hace falta reconocimiento y apoyo a la difusión de este oficio tradicional para que las mismas mujeres y familias sientan la confianza y facilidad de atenderse con parteras de sus comunidades y para que las parteras tengan un reconocimiento digno en la sociedad del trabajo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, pues por aquí en la mesa anterior se hablaba de que si las reglas existen, cómo las hackeamos, y yo creo que las reglas existen y se van rompiendo cada día, y en cada paso de algún irreverente con el corazón inquieto, pues se van rompiendo más. Así les voy a presentar a Sergio Coelho Borges Farías. Él es actor y director teatral, máster en educación por la UFBA en 1981 y doctor en artes por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en 1990, con pasantía postdoctoral en la Universidad de París Oeste Nanterre, La Défense, Francia, 2001. Es profesor jubilado de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, habiendo trabajado desde 1976 hasta 2013 en la Facultad de Educación, de 1976 a 2008, en la Escuela de Teatro de 1988 a 2011 y en el Instituto de Humanidades, Artes y Ciencias de 2008 a 2013. Fue coordinador central de investigación y estudios de posgrado de la universidad y coordinador del programa de posgrado en artes escénicas. Trabajó también en la creación e implementación de la Universidad Federal del Oeste de Bahía, Brasil, de 2013 a 2018 como asesor de la rectoría. Y su trabajo se llama Técnicas de improvisación y composición escénica con noticias periodísticas.
Gracias. Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, tiene un texto que dice lo siguiente: Diego no conocía el mar. Su padre lo llevó a descubrir el mar. Viajaron hacia el sur. El mar estaba al otro lado de las altas dunas, esperando. Quando el niño e su padre finalmente llegaron a essas alturas de arena, después de una larga caminata, el mar estaba frente a sus ojos. Y era tanta la inmensidad del mar y tanto brillo que el niño quedó mudo ante su belleza. Y cuando por fin logró hablar, temblando, tartamudeando, le pidió a su padre: ayúdame a mirar. Los poetas y otros escritores nos enseñan a ver. Ver es muy complicado. Rubem Alves, escritor brasileño, señala: cuando una persona ve un árbol en flor, puede haber una epifanía de lo sagrado. Pero otra persona puede declarar la muerte del árbol que florece frente a su casa porque sus hojas que caen ensucian el suelo. Sus ojos no ven belleza, solo ven basura. El acto de ver no es algo natural. En uno de los libros de Pablo Neruda, poeta chileno, encontramos una oda a la cebolla. Allí podemos ver que un trastorno ocular es común entre los poetas. Neruda dijo de la cebolla: rosa de agua con escamas de cristal. Es necesario aprender a ver. Nietzsche lo sabía y afirmó que la primera tarea de la educación es enseñar a ver. La metodología de enseñanza del teatro que aquí presentaré apunta en esa dirección. A partir de un reportaje periodístico, los participantes improvisan, creando e interpretando teatralmente sus propios textos particulares. Con esta metodología, los participantes aprenden a ver un hecho o fenómeno y muestran al público lo que descubrieron que hay o lo que podría haber allí, más allá de un simple reportaje periodístico. Para isso, os participantes recebem cópias de alguns artigos periodísticos e as instruções que descreverão a continuação. Etapa preliminar. O primeiro passo para aplicar a metodologia que aqui apresento é a recompilação em periódicos, recentes ou antigos, de notícias que contenham elementos instigadores, surpreendentes, controvertidos ou que contenham conflitos explícitos. É suficiente uma apresentação general de um hecho ou fenômeno, não é necessário apresentar muitos detalhes, para que a notícia pueda funcionar como um texto generador, como um estímulo para a criação textual. A aplicação da técnica se descreverá a continuação em 10 passos, em la sequência em la que se produzem. Primeiro passo: aplicação de exercícios e juegos corporales e vocales adequados para desarrollar a agilidade e a energização do corpo, assim como favorecer a desinibição. Segundo passo: os participantes se colocarão de pé, formando um semicírculo. Cada um de eles estará de espaldas a uma parede, aproximadamente a 1 metro de distância de ela. Cada participante recorre aleatoriamente 3 textos e regressa a sua posição para lê-los. Teniendo em la mano 3 notícias diferentes, cada participante elegirá uma de ellas, seguindo seu próprio critério, como, por exemplo, a mais interessante, ou a que lhe dá ganas de compartilhar, a mais curiosa, a mais estranha, etc. Terceiro passo: cada participante lê uma vez mais a notícia que leu, identificando as 5 palavras principais presentes en el texto. En silencio, lee estas palabras en el orden que aparecen, de modo que, dichas en orden, pueden dar una idea general del contenido del texto. Este es el comienzo del proceso de memorización de la noticia. Se pide a los participantes que, al releer cada palabra,
apliquem 2 recursos presentes no método de análise ativo de Stanislavski, que são: 1. Visualização del habla, a produção de imagens mentais resultantes do significado de cada palavra pronunciada. 2. Criação de subtextos, elaboração de pensamentos durante a leitura de cada palavra selecionada no texto da notícia que é elegido. Estes 2 procedimentos do método são importantes para o trabalho de improvisação com a criação de texto. 4º passo. O educador começa a pedir sequencialmente a cada participante que se gire hacia a parede e cuente a notícia a um interlocutor imaginário. Isto se hará várias vezes. Cada vez o interlocutor terá umas características específicas, o que significa que cada vez que se gire hacia a parede, o participante atuará com intenções e textos diferentes, como veremos nas seguintes instruções. A. Explicar melhor. A primeira recomendação do educador é que o participante leia o texto da notícia a uma pessoa que tenha dificuldade para compreendê-lo, o que exige repetir e detalhar certos estratos e falar de maneira bem explicada. Se lhe pide que resalte as 5 palavras mais importantes, pronunciando bem todas as palavras do texto, para lograr uma comunicação efetiva, eficaz. B. Contar um secreto. A pauta a seguir é que a notícia deve manter-se em secreto, por lo tanto, de cara à parede, o participante lhe contará a notícia a uma pessoa de sua confiança, quase sussurrando em voz baixa, para que os participantes a seu lado não escutem. O texto impresso, todavia, está disponível e pode consultar-se à vontade. O participante pode exagerar certos aspectos do hecho relatado, identificando algo que considera absurdo ou errôneo, imaginando detalhes sobre o que realmente devió suceder allí, enfatizando certos estratos, com o fim de fazer a notícia mais interessante e despertar mais curiosidade e entusiasmo no interlocutor. Deverá incluir também em seu informe a solicitud de manter-lo secreto. C. Produção de chisme. A diferença do anterior é que a seguinte narrativa se realizará de forma extrovertida. A notícia será comunicada a um vecino ou vecina que dedica muito tempo a observar a vida cotidiana do barrio, as costumbres e comportamentos de los demás vecinos e que seguramente difundirá ampliamente a notícia. Esta pessoa imaginária estará no balcão e a la ventana, ubicada no primeiro piso de la casa ao lado, por lo que o participante necessitará falar um pouco mais alto para que o vecino lo escute. A narração pode começar com algo como: sabe o absurdo que passou? Prepara-te porque tenho algo incrível para contar-te. Ou há algo que necessitas saber, etc. Será bueno ter presente as 5 palavras principais elegidas inicialmente, ya que isto deve ajudar a contar a história completa, pero o texto em mano aún se pode consultar. Se podem agregar livremente palavras e frases que não estão no texto original, assim como gestos e sonidos que ilustrem o sucedido e favoreçam a compreensão do hecho por parte do interlocutor imaginário, que se encontra a certa distância. O participante pode opinar ou fazer comentários maliciosos, dando-lhe elementos para aumentar a gravidade ou a estranheza do hecho mediante a difusão da notícia no barrio. D. Demonstrar vanidade. Depois de colocar seus textos com a notícia contada no centro do semicírculo, que serão recorridos por el educador, todos passarão a seguinte narração. Esta vez, lhe contarão a notícia a um grupo imaginário de 3 pessoas que supostamente estão junto à parede, frente ao participante, no cóctel de inauguração de uma exposição de pintura. E a sala está llena de gente, e o participante sosteniendo uma copa de champanhe ou uma copa de qualquer outra bebida, conta a notícia ao grupo mostrando o orgulho e vanidade que siente por el hecho de ser a única pessoa enterada de essa notícia. Deve deixar claro como se sente uma pessoa privilegiada e superior
halagada e que domina, já que domina completamente o tema, é decir, sabe o que se passou e quais foram os antecedentes, as razões por que ela sucedeu. Durante a narração, poderá imaginar perguntas que lhe harão os três interlocutores, dando-lhes a oportunidade de aclarar algo que não quedou claro e inventar mais detalhes sobre o sucedido. E, de frente ao responsável, o participante, ao girar hacia a parede, se encontrará com o principal responsável de lo sucedido, lo afrontará, poniendo de relieve o absurdo dessa situação e os danos causados. Deve descrever quais foram os antecedentes, é decir, quais foram as razões por las que ocorreu esse hecho e as prováveis consequências. Deve ameaçar com tomar medidas para que essa pessoa seja considerada responsável de lo que hizo. Deve demonstrar conhecimento do verdadeiro objetivo da pessoa ao hacerlo e deve deixar clara sua posição respeito ao hecho. Finalmente, o educador deve pedir ao participante que seja muito firme ao enfrentar-se ao responsável. F. Búsqueda de uma solução. Como última ação desta etapa, o participante, ao girar hacia a parede, se encontrará ficticiamente frente a um grande grupo, ou mínimo de 7 pessoas, que se han reunido allí para tomar ação em conjunto ante a situação exposta em la notícia, que encierra um problema. Corresponderá ao participante exercer o liderazgo, incluindo pronunciar um discurso chamando a los presentes a resolver ou minimizar, coletivamente ou não, lo negativo da situação narrada. Enquanto a este quarto passo, cabe destacar a importância de colocar o grupo de forma de semicírculo. De cara à parede, os participantes estão um ao lado do outro a certa distância, pero quase não se veem, lo que permite uma maior facilidade para a improvisação e uma maior concentração para imaginar a presença do interlocutor ao que lhe contarão a notícia. Outra pauta importante para fomentar a improvisação é pedir, antes da primeira instrução, que só deixem de contar a notícia quando escute a señal. E que, se terminarem antes, retome alguma parte, detalhando a informação com comentários, podendo añadir novas ideias e frases à vontade, respondendo a perguntas imaginárias formuladas por ele interlocutor. Quinto passo. Esta etapa consta de exercícios para conseguir coerência em la memorização lo mais completa possível do texto criado a lo largo das etapas anteriores. As possíveis pautas, né, são as seguintes: dar a notícia de forma mais suave e delicada possível, lutar por empurrar o muro e tentar movê-lo de seu lugar, caminhar livremente contando a notícia a grande velocidade, um interlocutor imaginário que camina a seu lado, em parejas, contar a notícia tentando avançar com o companheiro, sujetando-lhes as muñecas, tentando evitar que avance, aún em parejas, contar a notícia tentando avançar, mirando a seu companheiro, com ele pressionando seu pecho para que não se mueva. Sexto passo. O educador señala a existência de 2 diagonales imaginárias no suelo do salão que serão a base para o exercício de esta etapa. Luego, divide a classe em 2 grupos e concentra cada grupo em uma das esquinas. O educador coloca 3 silhas frente a cada grupo e começa a demonstrar o exercício. E nessa etapa, cada participante contará sua notícia sem interrupção a um interlocutor situado no extremo oposto da diagonal, desplazando-se ao largo dessa diagonal imaginária, ao mesmo tempo que também move uma silha passo a passo, sentando-se e levantando-se, sem deixar de falar, mantendo a atenção no final da linha diagonal onde sai o interlocutor imaginário. Ao final, leva sua silha hasta o grupo contrário. Estas variadas tarefas secundárias, assinyadas a los participantes, servem, em certo modo, para distraí-los da tarefa principal de contar a notícia. Se busca facilitar a liberação do gesto e da voz em la interpretação do texto, que a sua vez será o resultado das improvisações realizadas nas etapas anteriores, a partir de uma simples notícia.
Sétimo passo, os participantes sentados em círculo se levantam sequencialmente para contar aos demais suas notícias, buscando a atenção de todos. Octavo passo, em grupos de 3, os participantes têm a tarefa de componer uma cena, reunindo em um espaço determinado 3 personagens extraídos de suas notícias. Luego, a escena de cada grupo se apresenta ou se descreve aos demais, e também é possível improvisar, criando mais situações e textos durante as apresentações. Os integrantes de cada grupo também podem optar por componer uma canção, uma coreografia, um vídeo ou uma obra de arte visual, tomando como referência as notícias que contam. Desta maneira, podemos ver que a metodologia se pode aplicar à enseñanza de qualquer das modalidades artísticas, assim mesmo na enseñanza de humanidades em geral. Noveno passo. Luego de las apresentações de todos os grupos, os participantes eligem um personagem de cada apresentação entre os que apareceram em las histórias. Os elegidos serão luego entrevistados por equipos de participantes que desempenharão o papel de periodistas, abordando tanto o hecho descrito no artístico periodístico apresentado como outros temas da suposta vida do personagem. Os participantes entrevistados deverão responder as perguntas como se fossem os personagens, a quienes se caracterizará com maior detalhe por meio das entrevistas. 10º e último passo. Sentados em círculo com o educador, os participantes analisam e evaluam a experiência. Como conclusão e desenvolvimento da metodologia, podem transcrever seus textos de las escenas a modo de monólogos ou diálogos, convertindo-se em textos teatrais completos. Conclusão. Conclusão. Com essa metodologia, trabalhamos criação e memorização de texto, espontaneidade e criatividade, además de los diversos elementos técnicos de preparação actoral, com miras à composição de personagens e a prática de la interpretação teatral. O pensamento, o razonamiento, a lógica estão certamente presentes, pero o acto de improvisar se produz com o exercício pleno de outras capacidades humanas, sensações, sentimentos, intuição. Uma metodologia de enseñanza del teatro, como a que se acaba de descrever, pode desplegar-se até o ponto de abarcar as diversas áreas de conhecimento acerca da arte teatral, ademais de outras modalidades artísticas de maneira multi-intertransdisciplinar. É, ante todo, um procedimento didático para ensinar a ler crítica e criativamente um acontecimento social. Em uma época de tantas prisas e de tanta velocidade, toca estudar, pensar e repensar, aprender sempre a ver que hacemos e como hacemos as coisas. A enseñanza del teatro, com a metodologia própria e original, pode ser um campo de criação e investigação sobre o que existe e o que se pensa de los acontecimentos sociais e o que se deve fazer para encontrar soluções. Os escritores e poetas também podem ajudar-nos a crer que é possível ensinar a ver. El niño Diego, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, al subir a las dunas para ver el mar, por primeira vez apela a seu padre: "Ayúdame a mirar". O poeta português Fernando Pessoa também disse algo sobre aprender a ver. Ele me ensinou todo. Me ensinou a mirar as coisas. Señala-me todas as coisas que há em las flores. Muestra-me lo divertido que são as piedras quando las sostienes en la mano e las miras lentamente. E piedras em nosso caminho é lo que não nos falta. Gracias. Pues muchas gracias a los 4 ponentes. Como un ciego que mira con el oído, y dice Sergio que los poetas nos enseñan a ver y a mirar. ¿Qué nos han enseñado a mirar estas metodologías de investigación
Y pues les cedemos la palabra por ahí si tienen alguna pregunta que hacerles o detonamos un diálogo desde acá. ¿Ustedes aquí mismo quieren preguntar o compartir? A mí me da un poco de curiosidad, ustedes dos que tienen un proyecto que se toca en algún punto, las dos chicas que están aquí, si estaban juntas en el grupo y de qué manera se nutrió eso, y de la misma manera, de qué manera fueron nutridos por escuchar a los otros, ¿no? En el caso de Rodolfo y Sergio, no sé quién quiera comentar algo. Sí, bueno, todo el tiempo el proyecto de Marina y el mío se tocan. Lo hemos visto desde los seminarios que hemos tomado juntas, me parece. Y casi siempre, además, estamos en la misma mesa, ¿verdad? Pero bueno, a mí me ha servido mucho escuchar el trabajo de Marina, no hoy porque yo lo conozco, su trabajo desde mucho antes, ¿no? Desde el seminario, pero incluso desde mucho antes, o sea, desde que compartimos sesiones de muchas clases, y siempre me pareció que tenía mucho que ver con lo que a mí me interesaba, porque pues finalmente yo no hablé acá del proyecto general que estoy realizando de investigación, pero que tiene que ver con la creación de corporalidades y de espacialidades de ciertos colectivos mexicanos, ¿no? Y que creo que es otro modo de hacer teatro, otro modo de pensar el cuerpo, y me interesa el cuerpo desde el punto de vista filosófico desde hace mucho, y digamos que este proyecto que reviso en el colectivo del INAM, pues se refiere específicamente al cuerpo, ¿no? Se toca con el proyecto de Marina por el tema de la partería, por el tema de, digamos, en esta pieza del INAM, ¿no? Pero me parece que lo mío también abarca hacia otras corporalidades, ¿no? Que tienen que ver como con otro tipo de generación de espacios estéticos, políticos a partir del cuerpo, ya no desde la representación teatral, sino justamente desde la convivencia social, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que podría yo señalar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres tú hacer una réplica? Bueno, sí, pues sí hemos compartido los espacios y hemos ido viendo cómo se van configurando nuestros proyectos mutuos. Particularmente esta parte donde se habla de la partería no la había visto, Vero, y me impactó mucho porque es muy curioso que yo, cuando propuse el proyecto de hacernos una cuerpa, o sea, inicialmente cuando entré al doctorado, no estaba yo pensando en la sexualidad específicamente, pero justo pues empecé el doctorado ya embarazada y eso me atravesó radicalmente, y entonces dije, bueno, sí quiero trabajar la sanación en el performance, pero específicamente de la sexualidad. Pero además mi mamá era promotora de la partería, entonces pues viví mi embarazo y mi parto a partir también de tener esta compañera de visión, ¿no? Al respecto del parto, y pues eso también ha atravesado todo mi trabajo y de alguna manera siento como mucha cercanía con esto. Qué bonito trabajo hacen en el INAM. Realmente es bien importante porque Casilda Rodríguez dice que el hecho de cómo llegamos al mundo con un respeto de nuestra llegada y de todos los procesos hormonales y afectivos que se generan entre madre y cría que llega al mundo, y es bien diferente cuando es dentro del contexto de la partería, donde que se permite pues ese apego sano entre madre y cría a un espacio que para ella es un espacio de violencia pues así originario, que es justo cuando está naciendo un nuevo ser que es separado de la mamá, pues todo limpiado, ¿no? Sanitizado, como dirían ahora, y entonces desapegado de esa parte súper animal y mamífera que tenemos, ¿no? Entonces creo que es bien interesante pues cómo vamos configurando estos proyectos que regresan también a una mirada diferente, una mirada un poco como decía Sergio, una mirada distinta de la impuesta por un sistema que está
constantemente marcando a partir del mercado, específicamente de un mercado que produce y reproduce el sistema, las maneras legitimadas de crear conocimiento y de vivir, ¿no? Me parece muy... Gracias, Vero, me encantó. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Sergio, Rodolfo? Entre el sueño y el aprendizaje de una nueva metodología para generar un diálogo, un personaje, pues podríamos tener un diálogo onírico. ¿No? Bueno, yo solo quiero agradecer y a las actrices que me acompañaron también, a Cris Viveros y a Telma Rochmore, que vinieron desde Puebla para presentar. Entonces, y ha sido, la verdad, muy rico poder escuchar los diversos trabajos, este trabajo de aprender a mirar, que me parece fundamental, porque ciertamente podemos andar por el mundo sin saber ni siquiera dónde estamos parados, ni qué es lo que tenemos enfrente. Entonces esto, llevado con estos poetas y con Eduardo Galeano, me pareció un ejercicio súper interesante en 10 pasos, que es aparte clarísimo, ¿no? Entonces se nota que pues, es un trabajo que has realizado durante tiempo y eso me encanta, pues aquí toparme con otras investigaciones y poder compartir. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que no es de lo más fácil poder como explicar con tanta claridad una metodología que uno sigue, ¿no? Porque vamos atravesados entre lo vivencial, lo que nos va cruzando, lo que queremos encontrar y no sale, o si sale, y todo se nos va moviendo todo el tiempo. Entonces, pues yo creo que los 4 trabajos que están aquí han estado muy claramente explicados para que nosotros podamos comprender los procesos que están siguiendo, ¿no? No sé si en el público o por allá en las redes hay alguien que tenga una pregunta, un comentario sobre esto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas integrantes de la mesa. Quizás una pregunta para Sergio. Pensaba cómo en esta relación entre la investigación, la creación y también la pedagogía, ¿no? Como estos 3 elementos, la creación de ejercicios, de repente es como justo este ejercicio creativo que requiere por un lado investigación y que también habilita la creación de otros, ¿no? Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Kamnitzer y él, desde el arte de los conceptualismos latinoamericanos, y él planteaba siempre la idea de que el ejercicio y la clase no es que el docente, el artista se vuelva docente y entonces deja de ser artista, sino que en el aula, digamos, y en estas prácticas pedagógicas, el artista crea justo a partir de los dispositivos que son estos ejercicios que permiten crear a otros, ¿no? Entonces es como un efecto multiplicador de la creación, ¿no? Ya no solo el artista como con un posible espectador, sino el artista trabajando con otros artistas también que pueden crear a partir de este macrodispositivo que permite, ¿no?, multiplicar la creación. Entonces, no sé si en esta reflexión que estamos teniendo aquí sobre la investigación y la creación, si pudieran hablar, o no sé, también desde otros ponentes, qué rol juega la pedagogía como elemento articulador de la investicreación o de la investigación-creación. Gracias. El objetivo principal es la formación del actor. Entonces, cada grupo es muy específico porque al elegir las noticias no sabemos cuáles son las temáticas que van a ser trabajadas. Entonces, hay todo un proceso de creación, creatividad, como en la investigación exploratoria. Tenemos un punto de partida
pero no sabemos dónde vamos a llegar, ¿no? Porque la creación es la materia más importante de esta metodología. Los participantes tienen una actuación, repetindo, un comportamiento bastante activo durante todo el proceso. Entonces, el educador es también un criador en este proceso, porque él da una conducción, da instrucciones para lo que se debe hacer para la creación de texto. Entonces, el educador es también un director teatral cuando da estímulos a los participantes para su creación particular y bastante personal, ¿no? Personalizada. Y la posibilidad de trabajar todos los temas que encontramos en la vida es una oportunidad de discusión y de abordaje de diversas temáticas que son de interés de las personas que participan del proceso. Entonces es una cosa bien ligada, conectada con la vida de las personas que participan. Dentro de las instrucciones hay una que se dice que dé su opinión sobre el hecho. Enfrente lo responsable por lo que se hace. Habla con otras personas para saber cómo resolver la situación problemática de la noticia. Entonces, son elementos, como yo he dicho, a partir de un texto generador, hace un texto teatral que puede ser un texto completo o una compilación de diversas escenas y se puede hacer una obra que es resultado de la investigación. Entonces, el proceso de ejercicios y entrenamientos corporales, vocales, juegos de improvisación, técnicas de interpretación, esos ejercicios resultan en una obra artística. Pequenas obras artísticas que pueden ser reunidas numa obra completa. Entonces, há um processo, eu penso que há um processo de investigação de natureza artística e exploratória que, a partir de alguns elementos, né, de la realidade, se hace uma obra artística como resultado. Gracias, Sergio. ¿Quieres leer tu poema? ¿Perdón? Ah, sí. ¿El taller? ¿Tu nombre? El taller, esa metodología será aplicada miércoles de las 4 a las 8, de 4 de la tarde a las 8 de la noche, al piso 9. Ya tengo las noticias, tengo los periódicos mexicanos para seleccionar las noticias también. Ok. Bueno, ¿quieres leer tu poema? Sí. Bueno, como me quedé con ganas de compartir un poco lo que las compañeras producen escrituralmente en el laboratorio, porque pues era parte importante, pero ya no llegué ahí, y bueno, un poco esta escritura pues nos mueve del lugar y nos quita del lugar de la víctima, que eso es súper importante también, ¿no? Entonces, este ejercicio se hizo en la 4ª sesión dedicada a la violencia sexual y la pregunta era ¿cómo liberar el dolor y la vergüenza de la violación, ¿no? Entonces, Larisa escribió este texto: venganza. Venganza, venganza, venganza. No la venganza patriarcal de sangre y muerte.
la venganza de vivir, la venganza de ser fuerte, de ser poderosa, de ser yo, de tener una vida sexual rica, llena, florida, de que mi sexo es mío, la venganza de la palabra, de la inteligencia, de la voluntad de poder, la venganza de no haber muerto, de no caer en la desolación, de ser creativa, amorosa, fiestera, la venganza de que nunca dejé de salir de mi casa, ni de acostarme con extraños, ni de emborracharme, ni de viajar. La venganza de estar completa, no escindida ni disasociada. La cruel venganza de ser una buena persona, de ser amable, familiar, tierna. La venganza de que tu pedagogía de la crueldad no sirvió de nada, que tu pene arma ahora lucha con la tristeza de la disfunción, que no eres nadie, que no tienes nombre ni rostro, la venganza de mi palabra, la venganza de mi arte, la venganza de todas las mujeres que están conmigo, la dulce venganza de mi cuerpo lesbiano, de mi útero estéril, del terror que le doy a tus huestes, la suave y deliciosa venganza de que voy a envejecer feliz, de que seré longeva, sabia, cariñosa, de que soy y seré amada por toda la vida. Larisa Escobedo. Bueno, pues creo que ha sido una mesa muy nutritiva. No sé si hay algún comentario final o cerraremos por aquí. Todavía hay algo de tiempo. O platicamos after hours, afuera. ¿Sí? Pues les agradezco mucho a los ponentes, investicreadores y al público que nos acompaña y los invitamos al ratito, sigue otra, a las 4, ¿verdad? Taller de Marina. 2 talleres a las 4:10, 4:30, así que vamos a comer. Andrea Chirinos, que va a dar un taller. Sí. Sí, bueno, es un taller que revisa o busca formas de ver la historia y hacer proyectos con el pasado. Tiene que ver con recreaciones históricas. Lo suena fuertísimo. Tiene que ver con recreaciones históricas como método de investigación. Entonces, reviso algunos artistas que usan el pasado o usar comunidades para métodos de investigación y les cuento con Movimiento, un proyecto que hice con una artista colombiana que tomó fotos durante un año del proceso de paz en Colombia, solo a los gestos de los políticos y cómo esos gestos los descontextualiza, ¿no? Entonces son formas de hablar del pasado, de eventos, pero de formas que me parecen interesantes para compartir. 4:30. Váyanse a comer para que a las 4:30 vengan a sus talleres. Muchas gracias. Piso 9. Sí. Pasen el micrófono, por favor. Rapidinho. Eu quero dizer que essa mesa foi bastante diversificada, porque trouxe 3 possibilidades. Trouxe a prática, linda, maravilhosa, com Rodolfo. Trouxe essa prática vida, arte-vida, e trouxe essa prática de formação que Sérgio trouxe com exercício. Então, para mim, me contemplou muito. Gostei muito da diversificação da mesa. Muchas gracias por tu participación. Bueno, y muchas gracias, Irma, por esta magistral organización y pues nos vemos en la tarde en los talleres y mañana.
Gobierno de México.